Bien, muchachos, en esta oportunidad vamos a trabajar y vamos a ver lo que es el mar peruano, ¿no? El mar del Perú, o simplemente conocido por nosotros como el mar de Grau. También tiene ese nombre, el mar de Grau. Dicho sea de paso, es considerado el mar más rico del mundo, ¿no? Este mar de Grau, como también se le conoce así, comprende una ancha faja del Océano Pacífico que llega hasta las 200 millas. ¿No? 200 millas traducidos a kilómetros son 370 kilómetros aproximadamente. 370.4 kilómetros. ¿No? Ese es el ancho correspondiente que corresponde a aguas peruanas. Más allá ya son consideradas aguas internacionales. Esto contado, claro está, desde el litoral peruano, ¿no? Desde la línea litoral. Y pues sobre estas 200 millas el Perú tiene soberanía. Estas 200 millas peruanas, muchachos, fue establecida allá durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante Rivera, ¿no? Quien fue presidente del Perú entre los años 1945 a 1948. ¿No? Formando parte de un proceso conocido como la Primavera Democrática. Bueno, gobernó 3 años nada más este señor, pues le dieron golpe de Estado, Manuel Odría lo sacó del poder, pero por la debilidad de su carácter para gobernar. Pero dentro de su obra, lo más resaltante fue justamente el establecimiento de las 200 millas, ya que hasta en aquel entonces los países de América no tenían soberanía sobre su propio mar, ¿no? Simplemente tenían una soberanía de hasta los 5 o 7 kilómetros. Pero a partir de ello, pues el Perú fue el primer país o uno de los primeros países en América en justamente obtener esta soberanía sobre sus 200 millas. Y pues otros países posteriormente como Ecuador, Chile, ¿no? También optarían por el mismo camino, ¿no? Estableciendo justamente una soberanía sobre el mar, ¿no? Dimensiones, estas ya son las características del mar peruano, ¿no? Tiene un área de 626.240 kilómetros cuadrados, un ancho de 200 millas, que son 370 kilómetros. Una longitud que va de norte a sur superando los 3.000 kilómetros, ¿no? Y la profundidad o el punto más bajo. Gracias. ¿No? Que se encuentra en la fosa meridional o fosa de Tacna, con 6.552 metros bajo el nivel del mar. Aunque, bueno, sabes que los estudios cada vez son más recientes, también se ha encontrado acá frente al Callao una fosa que el día de hoy, bueno, es la más profunda del Perú, ¿no? Dentro de las fosas marinas. Que está sobre los 6.768 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Frente al Callao, que se llama entonces la fosa del Callao, ¿no? Que pues supera en profundidad a la fosa de Tacna. Bueno, y claro está que ustedes saben que la fosa más profunda en el mundo es la fosa de las Marianas, ¿no? Supera los 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros, ¿no? Se dice que si el Everest, que está sobre los 8.000 metros sobre el nivel del mar, se coloca ahí, no entra, queda ancho todavía. Bueno, datos complementarios, límites del mar peruano, por el norte o el extremo norte, paralelo Boca de Capones, por el sur, paralelo hito número 1 de la Concordia, ¿no? Por el este, el litoral peruano, y el oeste, la línea paralela distante a las 200 millas del mar peruano. Esas son, digamos, características del mar peruano. Algunos datos sobre el mar peruano, pero vamos ahora sí a lo que nos llama más la atención sobre el mar peruano. Vamos a empezar a hablar de su temperatura. Temperatura promedio, ¿no? Debes de saber que las aguas del mar peruano son aguas frías, ¿no? Aguas frías, ¿no? Producto de la corriente peruana o la corriente de Humboldt, que ahorita vamos a describir un poco de ella, ¿no? La temperatura promedio es 19 grados centígrados, ¿no? Sabes que en verano esto varía, ¿no? La temperatura
asciende, y en invierno la temperatura desciende, y ahí podemos ver aproximadamente en verano cuánto es, ¿no? En verano sobre los 21 grados centígrados tienes la temperatura promedio, y en invierno sobre, bueno, 17 grados centígrados aproximadamente, lo que le da una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Y claro está que eso no es en toda la zona, en toda la zona, en toda la zona del litoral, no es constante esta temperatura, ya que en la zona norte del Perú, las aguas pueden alcanzar fácilmente, superan los 21 grados centígrados que he mencionado, llegan hasta los 24, 25 grados centígrados, ¿no? Pero en estas zonas, en las zonas específicamente donde hay afloramiento, la temperatura puede descender hasta los 13 grados centígrados. Y ahora vamos a ver qué es el afloramiento. En palabras sencillas, muchachos, la temperatura desciende, ¿no? O disminuye. De norte, que las aguas son más cálidas, hasta el sur, ¿no? De norte a sur, la temperatura disminuye. Así es entonces como nosotros podemos, bueno, de alguna manera conocer un poquito de la temperatura, ¿no? Estas aguas son las menos saladas al promedio mundial, y pues el color que predomina en nuestras aguas es el color verdoso. Bueno, hemos hablado ahorita de la temperatura, o estamos hablando solo de la temperatura. Había comentado yo que las aguas son frías, ¿no? Las aguas son frías. Esto debido a la existencia o un fenómeno que se conoce con el nombre de afloramiento. Seguramente tú has escuchado y ya debes de saber. El afloramiento simplemente es el ascenso de las aguas frías hacia la superficie marina, ¿no? En el fondo del mar, pues como tú entenderás, existen aguas frías. Y en la superficie marina hay aguas cálidas, producto de los rayos solares, ¿no? Y entonces las aguas marinas simplemente ascienden a la superficie, y las aguas que están sobre la superficie descienden, ¿no? A eso se conoce como el afloramiento, el ascenso de aguas frías hacia la superficie, ¿no? Y al ascender las aguas frías hacia la superficie, pues lleva nutrientes, ¿no? Lleva oxigenación. Y pues estos nutrientes son muy requeridos por los peces, y gracias a ello, entonces, a este fenómeno de afloramiento, tenemos la presencia del fitoplancton, ¿no? Que son algas marinas que es requerida por las especies hidrobiológicas. Un poquito, uno más por acá. Lo anotamos, la anotamos. Ya está. Oh, ok, no se preocupe, entiendo. Gracias por avisar, está bien, está bien. Está bien. Ok. Bueno, entonces, esa es una de las razones por la cual, pues, tienes la característica de la frialdad de las aguas, bueno, en esta zona, ¿no? En nuestra zona donde estamos residiendo nosotros actualmente, ¿no? Su salinidad, las aguas del mar peruano son son ligeramente menos saladas respecto al promedio mundial, ¿no? Se dice que tenemos 34, el mar peruano tiene 34 gramos, ¿no?, de salinidad por litro de agua, ¿no? Y eso, pues, a pesar que nosotros lo sintamos salados, existen otros mares, otras zonas que tienen todavía que son mucho más saladas, ¿no? Entonces, gracias al fenómeno del afloramiento tenemos la frialdad de las aguas, ¿no? Con ello trae, pues, el fitoplancton, que sirve como alimento para las especies hidrobiológicas, y gracias a la presencia justamente de este fitoplancton es que tenemos la coloración verdosa de las aguas, ¿no? La coloración verdosa, tal como nosotros vemos cuando vamos al mar, al océano, tenemos coloración verdosa en el mar debido a la presencia del fitoplancton.
Pero como bien saben ustedes, no siempre es así. O todo el mar, en toda la zona marina no predomina esta característica. En algunas zonas, pues tú vas a encontrar la coloración del mar de color celeste, ¿no? Entonces, cuando veas el mar de color celeste, es que ahí no hay fitoplancton o ha disminuido la presencia del fitoplancton, ¿no? O también en algunas zonas vas a encontrar aguas de color medio rojiza o un color marrón rojizo, como ves ahí, ¿no? Esto ya es cuando se produce la muerte del fitoplancton, ¿no? El fitoplancton se descompone y al descomponerse pues genera esta coloración. ¿Uno más? Claro, la corriente marina, así es. Un ratito, un ratito. Ahí está, aquí está. Sí, bien muchachos. Entonces solamente estamos hablando ahora de las características del mar. Ahora vamos a hablar un poco de sus características y terminaremos hablando con las geoformas del litoral peruano, ¿no? En este caso vamos a hablar de la corriente peruana, ¿no? La corriente del mar peruano, simplemente conocida como la corriente de Humboldt, puesta o colocada así en honor a Alexander, un estudioso alemán conocido como Alexander von Humboldt, ¿no? Quien ha realizado grandes estudios y aportes allá por el siglo XIX, XVIII, XIX en nuestro territorio, ¿no? Algo te comentaba yo cuando estudiábamos historia del Perú, la historia del Guar, ¿no? Te comentaba yo cómo estudiosos científicos de diferentes partes del mundo eran enviados a recorrer el mundo en busca de materias primas, y consecuencia de ellos es que pues hubo descubrimientos científicos muy interesantes. Uno de estos estudiosos fue Alexander von Humboldt, Antonio Raimondi, entre otros, ¿no? La corriente peruana o la corriente de Humboldt, ¿no? Como ves ahí, circula en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica y pasa por las costas de Chile, Perú y Ecuador. Esta es una parte del movimiento sur. Pensé que sí. Pensé que sí. Entonces, esta corriente, como ves ahí en pantallas, ahí pues justamente una imagen, proviene justamente desde la parte central de Chile, ¿no? Proviene desde la parte central de Chile a la altura de Valparaíso, ¿no? Y desde ahí llega o va a dirección norte hasta la península de Illescas, ¿no? Y de ahí se desvía hacia el oeste, ¿no? Como ves, está señalando pues ahí por flechas azules, hacia el oeste hasta Australia, ¿no? Y ese recorrido de esta corriente peruana pues abarca o va más de más de los 4.000 kilómetros. Por ser fría, la corriente de Humboldt es rica en oxígeno, sales minerales y plancton, que son organismos animales y vegetales que atraen a otros seres vivos marinos, ¿no? Y dicho sea de paso, pues esta es una de las características que tiene nuestro mar, ya que existe acá en nuestro mar más de 700 variedades de peces, ¿no? Tenemos un gran potencial marino, ¿no? Que en algún momento nos colocó a nivel mundial en el primer lugar, ¿no? Allá por la década de los 70, por la década de los 80, década de 60, 70, perdón, ¿no? Con Luis Banchero Rossi a la cabeza. Entonces, bueno, estamos comentando sobre la corriente peruana, la corriente de Humboldt, ¿no? Esta corriente peruana, como hemos comentado, causa la frialdad de las aguas, oxigena el mar peruano, brinda nutrientes a las aguas, gracias a ella tenemos variedad de peces, especies hidrobiológicas, ¿no? Y además también esta corriente peruana modifica nuestro clima. Como ustedes saben, nosotros nos ubicamos cerca a la línea ecuatoriana
y por consecuencia el clima o esta región debería tener un clima tropical. Pero existen diferentes componentes naturales como la corriente peruana, la cordillera de los Andes, la Amazonía, que le da la existencia de climas y microclimas a la región. En este caso, la corriente peruana, la corriente de Humboldt, modifica el clima tropical que debería tener justamente la costa central y la costa sur de nuestro país. Más gente, a ver un ratito. Listo. Muy bien. Otra corriente. La corriente del Niño. La corriente del Niño. Esta seguramente ustedes la conocen. También la conocen tal igual como la corriente peruana, ya que han sido testigos de los estragos que ocasiona la corriente del Niño. Ok, está bien, entiendo. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Si sale, no se preocupe, yo le permito la entrada nuevamente. Ok, gracias. Corriente del Niño, entonces. Esta corriente del Niño se presenta ya en la zona norte del Perú, ¿no? Entre la zona de Tumbes y el norte de Piura. Esta corriente se presenta, no es constante, ¿no? Se presenta de forma eventual, ¿no? De forma estacional. Y esta corriente trae la presencia de aguas cálidas, ¿no? Aguas cálidas, y se desplazan de norte a sur. Y bueno, una de las razones de por qué las llamamos así, ustedes saben que, bueno, esto seguramente lo saben, ¿no? El porqué de su nombre de la corriente del Niño, ya que esta corriente generalmente se da o se origina en el mes de diciembre, ¿no? El mes que se recuerda, se conmemora el nacimiento del niño, ¿no? Del niño Jesús. Por eso se le conoce con el nombre de la corriente del niño. También hay una corriente de la niña, ¿no? Algunas características de esta corriente. Bueno, la existencia de esta corriente provoca que haya lluvias en verano, ¿no? Ya sabemos que la zona de influencia es la costa norte, ¿no? Tumbes, Piura, toda esa zona. Eso ocasiona que haya lluvias en verano. Hay ocasiones o temporadas en las que viene con mayor afluencia, con mayor presencia la corriente del Niño, lo cual provoca lluvias torrenciales, ¿no? Que ocasionan destrozos, inundaciones, desborde de ríos, etc. Un segundo. Ya había entrado. A ver, vamos a avanzar antes que me gane la hora. Y ahí tienen ustedes ahí una imagen de lo que representa pues justamente las características del mar peruano, ¿no? Una mirada, como quien dice, al mar peruano. Pero no podemos avanzar, procediendo, sin mencionar también el relieve submarino del Perú, ¿no? La geomorfología marina de nuestra zona. Y esto seguramente ustedes también lo saben, lo conocen. Bueno, para terminar con esto de las corrientes, estas no son las únicas corrientes que existen, ¿no? Existe una corriente, una contracorriente, existe una corriente profunda, eso como para complementar lo de las corrientes marinas. El relieve submarino del Perú, ¿no? Esto es parte de la morfología marina. Al ingresar uno a las profundidades, al ingresar ya al mar, vas a ver que mientras más avanzas hacia el mar, uno más se hunde, ¿no? Más avanzas, esa sensación que tenías de estar sobre la superficie se va perdiendo porque te vas hundiendo, más te hundes, vas hundiéndote más, hasta cierta parte, ¿no? Hasta cierta parte donde uno puede pisar el suelo marino.
Sigues avanzando, buscas un suelo que pisar, ya no llegas, ya estás ingresando a las profundidades. Es así que la primera parte, la primera forma o el primer contacto con el mar, a esa zona se le conoce como el plataforma, ¿no? Plataforma continental o zócalo continental, que puede ir desde los 0 hasta los 200 metros de profundidad. Que puede ir y va, claro está. Y como tal, muchachos, esta zona todavía está iluminada. Esta zona está iluminada por los rayos solares. Solamente hasta esta zona llega la iluminación. Más allá ya no, porque los rayos solares solamente llegan hasta los 200 a 250 metros de profundidad. Más allá ya no llega, ¿no? Y bueno, en esta zona es donde se realiza comúnmente, se realiza la actividad, la actividad de la pesca principalmente, ¿no? Y acá se encuentran, bueno, todo lo que trae consigo los ríos, ¿no? Todos los sedimentos depositados por los ríos. Esta es la plataforma o el zócalo continental. Luego empieza ya una zona de brusco descenso, una zona de pendiente pronunciada, ¿no? Zonas de pendiente pronunciada. Ya estamos entrando a otra región conocida como el talud continental. Esta va desde los 200 hasta los 400 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Aquí ya no llega ya aquí los rayos solares. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, abismos marinos, que son abismos marinos o gargantas marinas, que puede llegar hasta los 4000 metros de profundidad, ¿no? Pero son características nada más, y todo esto se ubica en el talud continental, ¿no? Que va desde los 2000 a 4000 metros, me corrijo ahí. Posteriormente a ello, vienen ya las fosas marinas. En toda la zona del Perú, muchachos, bueno, no siempre viene el mismo orden, ¿no? Hay zócalo continental y talud continental posteriormente. Ese es el orden que sigue, sí, ¿no? Que está presente en toda la costa del Perú. Pero ya posteriormente vienen las fosas marinas y la dorsal de Nazca, ¿no? Es la dorsal o la cordillera submarina, ¿no? Estas dos zonas no siguen ese orden, ¿no? En el sur, tal como te digo, sí, fosas marinas de dorsal de Nazca, en la parte norte, parte central, no sigue el mismo orden. Fosas marinas. Estas son fosas que van más allá de los 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Son las más grandes depresiones del planeta. En un inicio comentábamos y veíamos zonas profundas, ¿no? Como la fosa de Tacna, la fosa del Callao, te comentaba, que se encuentra al Callao sobre los... bueno, comentaba también las fosas marianas, ¿no? La más profunda o la depresión más profunda a nivel mundial. Y pues la dorsal de Nazca, conocida como la cordillera submarina de Nazca. Se dice que dentro de millones de años, esta dorsal de Nazca emergerá a la superficie, ¿no? Se encuentra frente a Ica, unos 100 a 150 kilómetros, ¿no? Y tiene una longitud o un largo de 900 kilómetros, que va y se extiende hasta la isla de Pascua, ya en Chile. Y esta en un futuro, como te comento, emergerá hacia la superficie, ¿no? Y para complementar justamente, ya que estamos hablando del mar peruano, vamos a comentarte ahora sobre las geoformas, en este caso, del litoral peruano. Tú sabes que el litoral peruano, ¿qué es el litoral? Se denomina litoral a los márgenes de los continentes que están en contacto con los mares y océanos. Las masas de aguas, al estar en constante movimiento,
contribuyen a la variedad de geoformas y paisajes litorales, ¿no? Los vientos provocan las olas y esas olas provocan cambios en el relieve submarino, ¿no? La zona litoral es una de las áreas más activas de la superficie terrestre en lo que a erosión se refiere, ¿no? Entonces, muchachos, acá tenemos algunos de los... profesor, ¿qué geoformas nosotros encontramos en el litoral peruano, ¿no? Tienes ahí la presencia de penínsulas, la presencia de golfos, la presencia de bahías, la presencia de islas, ¿no? Puntas, cabos, playas, ensenadas. Y ahí justamente mostramos alguna de ellas, ¿no? Y acá tenemos algunos de estos accidentes litorales, ¿no? En este caso tienes por ahí las penínsulas. En el Perú existen 3 penínsulas. Tienes ahí la península de Paracas, una de ellas. Illescas, que es considerada como la más perfecta. Estas zonas son algo así como zonas de estacionamientos para las embarcaciones, ¿no? Zonas a las que se puede llegar, digamos, de manera tranquila y donde no te pueda, pues, atropellar las olas o las corrientes que puedan arrastrar a las embarcaciones comúnmente. Península simplemente es una porción de tierra, ¿no? Esas porciones de tierras que sobresalen del litoral, ¿no? Que sobresalen del litoral, pero que están unidas todavía al continente, ¿no? Te comentaba yo acerca de estas 3, ¿no? Illescas, Paracas y Ferrol. Esta se ubica en Ancash. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿No? Penínsulas, bahías. Estas bahías son entradas de aguas. Son entradas de aguas en los océanos. Es decir, tienes la península que sobresale del continente, que sobresale del litoral, y las zonas que están alrededor de las penínsulas se les conoce con el nombre de bahías, perdón. En estas zonas, en las bahías, bueno, ahí se puede construir puertos, ¿no? Ahí tienes, bueno, puertos, Callao, el más importante, Chimbote, que es el más contaminado, Sechura, que es el más extenso, solamente mencionando algunos de ellos. Islas, ¿no? Ya cuando esta porción de tierra que sobresale del litoral, no hay una unión con el continente, no hay una unión con el litoral, simplemente son terrenos o elevaciones, a eso se le conoce como islas. Las islas, bueno, son como cordilleras submarinas. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos diversas islas, ¿no? Que se encuentran frente al litoral. Se dice que antiguamente, hace millones de años, en la zona marina, frente al litoral, teníamos una cordillera, ¿no? Que se conoce como la cordillera oceánica, la cordillera de la costa, que iba desde Piura, en Amotape, hasta la zona de Ica. Y que justamente estas islas, estas puntas, elevaciones, eran las elevaciones o las partes más altas de estas cordilleras, ¿no? Y que obviamente han sido sumergidas, se han extinguido y han desaparecido. Y solamente quedando sobre la superficie las partes más sobresalientes, y que pasarían a llamarse ahora con el nombre de islas. Y aquí en el Perú existió una cordillera de este tipo, ¿no? La prueba son las islas que todavía existen, y aún los cerros de Amotape, que, bueno, esa es la única prueba que todavía se encuentra en zona
en zona continental. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las islas más importantes, la isla de San Lorenzo, ¿no? Que es la más extensa, ¿no? La zona más visitada, o la isla más visitada, ¿no? La isla o más turística, la isla Ballestas, en Ica. La isla más guanera, ustedes entienden que es la isla de Chincha, allí en Ica. La isla más pequeña es Perica, que se encuentra en Arequipa, ¿no? Y algo recuerdo yo en alguna clase anterior, había un crucigramas con el nombre de las islas, ¿no? Donde creo que pedía las islas más pequeñas, la isla más visitada, la isla más extensa, la isla más al sur, algo así, ¿no? Continuamos. Las puntas. Las puntas son pequeñas porciones de tierra, muchachos. Pequeñas porciones de tierras que ingresan al océano. Son pequeñas porciones de tierra que sobresalen de las penínsulas, ¿no? Las penínsulas son porciones de tierra extensas que sobresalen. Una diferencia con una punta es que las penínsulas son de gran tamaño y considerable tamaño, a diferencia de una punta, ¿no? La punta tiene menor tamaño. Los cabos, ¿no? Cabos, muy parecidos a las puntas, ¿no? También son porciones de tierra que sobresalen. Pero sin embargo, la diferencia de una punta, estas no terminan, no tienen esa forma aguda de puntas. Los cabos, ¿no? Tienes allá, por ejemplo, en Piura, Cabo Blanco, ¿no? En Arequipa tienes el Cabo Lomas, ¿no? Los golfos. Bueno, estas son entradas de aguas en la parte del litoral, ¿no? Pero son mucho más pequeñas que las bahías. Entonces, en esas entradas de agua, normalmente es donde se forman las playas, ¿no? Las playas, ¿no? Que son simplemente relieves resultantes del depósito de las olas, ¿no? Como consecuencia de la formación de los golfos. Y de esto nosotros conocemos bastante, claro está. Muchos de ustedes, muchos de nosotros habremos ido a una o varias playas. Faltaba una, las ensenadas. Ensenadas son, como les comento, pequeñas zonas costeras donde uno puede ubicar las caletas. Caletas, recuerdan ustedes que son puertos pequeños que son muy utilizados comúnmente para lo que es la pesca artesanal, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ahí tiene entonces a través de este gráfico la representación de las diferentes geoformas del litoral, ¿no? Desde una playa, golfo, cabos, bueno, acantilados también, las bahías, entre otros. Bien, muchachos. No sé si hubiera alguna consulta, alguna duda, tal vez. Con libertad, por favor, siempre. Acerca del tema o también acerca de alguna otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, ya he publicado notas el día lunes y martes. Bueno, se publican los grupos y bueno, por ahí alguna que otra corrección, una corrección nada más, pero si han revisado, pues están conformes, ¿no? Estamos conformes con las notas, no ha habido error. Hace rato, sí, ya está distraído seguro. A ver, cámaras encendidas, por favor, muchachos.
Cámaras encendidas, todo el mundo, por favor, antes de tomar la fotoasistencia. Ok, no se preocupe, no se preocupe. A ver, ¿dónde está la cruz, verdad? Sí, ya está acá. Ok, ahora sí, cámaras encendidas para hacer valer justamente su asistencia. Y a un lado deje el plato del almuerzo, ¿no? Para que salga en la foto. O no se vea su plato de comida. Ok. A ver, un poquito, por favor. Muy bien, muchachos. A ver, todavía no apaguen. Hay una segunda página acá. Ah, mira, por acá hay varios que no tienen la cámara. Jimena Sánchez, Diego, César, bueno, César ya me justificó, y de la Cruz. Cámaras encendidas, por favor, muchachos. A ver. Listo. Sí, se han salido bien. Han salido bien guapos. A ver, ahora sí, vámonos a la ficha. Un segundo mientras voy cargando la ficha. El mar peruano. Uy, ¿qué pasó? ¿Me salí? Ah, ok, algo, sí, qué bueno que me lo está haciendo acordar. Sí, ok, sí, gracias. Sí, algo me había comentado, ¿no? Sí. Ok, estoy anotando nuevamente. Gracias. Sí. ¿Ya cargó? Sí, ya cargó. A ver, ahí debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha 5, ¿no? Del mar peruano. Lo que le corresponde a ustedes. El mar peruano. Nombre, dimensiones, límites, características, causa de la frialdad de las aguas, ¿no? El afloramiento y la corriente, sus características, salinidad, color, las corrientes y el relieve, ¿no? El relieve marino. Y de manera resumida, aquí están las geoformas, solamente mencionando. Y algunos datos, ¿no? Con las geoformas del litoral peruano. Bien, muchachos, ahora sí. Esto sí les corresponde a ustedes y está súper sencillo. Pregunta número 1. ¿El mar territorial peruano se extiende hasta las 200 millas? 200 millas? Muy bien, excelente. Apellidos, por favor, o nombres. Orihuela. Orihuela. ¿Y quién más fue? Padilla. Padilla. Ok, gracias. Gracias. 200 millas, recordarán ustedes, impuestas por José Luis Bustamante y Rivero, allí en el año 1947. Gracias por interno. Link 0. Bien, número 2. ¿Cuál es el límite norte del dominio marítimo peruano? Paralelo de Boca de Capones. Claro, paralelo, Boca de Capones. Paralelo, Boca de Capones. Así es. Ya estamos anotando. Y anotándolos a ustedes. Tres. ¿Cuál es el factor que favorece la gran variedad ictiológica del mar peruano?
Muy bien, muy bien. Claro, muy bien. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En la número 3. Todos estamos de acuerdo. Es la opción A. Estoy tomando nota. La frialdad de sus aguas, ¿no? La frialdad de sus aguas. Eso provoca la presencia de nutrientes, lo cual es muy favorable para la presencia de los recursos hidrobiológicos. 4. Principal fuente de nutrientes y minerales en el mar peruano. El afloramiento. El afloramiento. El afloramiento, El ¿no? afloramiento. Sí, Así es, el afloramiento. Estamos en la número 4, letra E. Sí, el afloramiento. Marque, por favor. Número 5. La frialdad de las aguas de la corriente peruana se debe a... El fenómeno de afloramiento. fenómeno de- Fenómeno de afloramiento. Así es, el fenómeno de afloramiento. ¿No? ¿Sabe usted que el afloramiento es justamente el ascenso de las aguas frías hacia la superficie? Muy bien. Número 6. La riqueza ictiológica, repito ya, la riqueza ictiológica del mar peruano se debe básicamente a... La La abundancia del plancton. Abundancia de plancton. Muy bien, excelente. Ah, ya está. Abundancia de plancton. Listo, están todos. 7. La corriente peruana forma parte del movimiento circulatorio del Pacífico Sur, que en forma incesante circula entre los litorales de D. La D. Ecuador, Perú y Chile. Era Perú, era Chile. Recuerda que decía en el centro de Chile, en la zona de Valparaíso, que iba dirección norte hacia el Perú y de ahí iba hacia el oeste, ¿no? Hasta Australia. Ah, claro, entonces sería Perú, Chile, Australia. Ah, claro, estaba bien, estaba bien. Uy. 8. Nuestro mar presenta una temperatura promedio de 24 grados. 24 grados centígrados. ¿Quién da más o quién da menos? 17 Bueno, La D. la de 19 grados centígrados, ¿no? 24 grados centígrados exactamente en la zona norte era característico, ¿no? En la zona sur puede llegar hasta los 19, 17 grados centígrados, ¿no? En diferentes zonas varía, ¿no? El promedio me deja 19 grados centígrados aproximadamente. 9. Nubes que se forman por la presencia de la corriente peruana. La D. Los cúmulos, ¿ahí está? Las nubes llamadas cúmulos son aquel tipo de nubes que, bueno, tú ves en un cielo despejado, en un cielo celeste, y que en el cielo se ve como si fueran algodones. Ese tipo de nubes tenemos acá. Eso comúnmente uno puede ver, pues, en zonas andinas, comúnmente, ¿no? Las nubes que tienen forma de algodón, y que no están tan agrupadas. Las nubes que forman presencia por la corriente peruana son aquellas que no están a gran altura y que justamente le dan la coloración grisácea a toda la zona o toda región, ¿no? Que parece que está constantemente nublado, nos da presencia de lloviznas. Mientras más cerca estés o mientras más residas o estés más en contacto con el mar. Eso se ve más en las zonas de invierno, ¿no? Por esa razón que en Lima la gris constantemente está. A eso se le conoce con el nombre de nubes. Ay, se me colgó. Nubes estratos. Nubes estratos, sí. Y la número 10, ¿cuál es el fenómeno que nutre de sales minerales al fitoplancton? Afloramiento. Afloramiento. Excelente, excelente. Así es.
Muy bien, tienes ahí entonces la resolución de la aplicación. Bueno, la evaluación queda para ustedes, muchachos. Pregunta sencilla, ¿por qué le llamamos corriente de Humboldt a la corriente peruana? ¿Qué es afloramiento? Algunas características de la corriente peruana y algunas características del zócalo continental. ¿Algo comentar, consultar tal vez en extensión? Hay una lectura y resolver el geograma, ¿no? Con respecto a las geomorfologías del litoral peruano. Si alguna duda tienen por acá, algo no encuentran, por favor me avisan con total confianza, ¿no? Yo los estaré ayudando. Y por ahí indicar los departamentos donde se ubican las penínsulas, Illescas, Ferrol, Ancash, Tepoluca, que mencionaba, departamentos donde se ubican las islas que ves a continuación y donde se ubican las bahías. Tarea sencilla. Si algo está difícil, no pueden, o alguna consulta que hacer, con confianza, por favor, muchachos. ¿Sí? Bueno, vamos quedándonos ahí. Vamos quedándonos ahí.